Bueno, son las 9 de la noche. Primero que todo, quiero decirles, yo tengo aquí el comunicado que ustedes debieron haber leído de la Mesa de la Unidad. Me doy por satisfecho. Suscribo cada uno de los puntos. Sin embargo, insisto que yo no veo por qué. ¿Cuál es el problema de no informar? O sea, sin embargo, estoy de acuerdo con todo lo que suscriben. Creo que no hay segundas intenciones. Creo que todo está en conformidad a lo que la mayoría de oposición piensa en el país, de manera que me doy por satisfecho. Ahora, viendo los negociadores del gobierno, me doy cuenta el problema que ocurre en el fondo con el gobierno. Los negociadores son más del PSV, son negociadores civiles. La parte militar no está representada, digamos la parte que representa a Diosdado Cabello, y ahora entiendo todo el lío que ha querido armar Cabello. Y no es ser muy inteligente para darse cuenta que la procesión va por dentro. Sí, los civiles del PSV quieren seguir en la política. Ahora, hay un sector militar del PSV que lo que está preocupado porque no sabe si puede seguir en el país. Eso no es un problema mío, ni suyo. Eso es un problema de ellos. Ok, otra cosa. Le voy a presentar un video que me da vergüenza. Me da vergüenza porque es un grupo de gente hurgando la basura para ver qué sacan de allí para poder comer. No te metas tú ahí, que eso no es un chisme, te respeto yo. No se mete usted ahí, no la metas, flaca. Esto no es ningún chisme, ¿sabes para qué es esto? Para poner en el Facebook, para que el presidente vea que lo está matando de hambre por aquí en Guarena. Ese mamagual está matando a la gente aquí de hambre. Es mentira, cuando había visto niños recogiendo basura en Guarena, nunca. Nunca. Francamente triste, francamente triste. Y cuando veo este afiche en la clandestina reunión de los neoalineados, Venezuela, país que ha logrado reducir la pobreza del 25% al 4%. Embustero Maduro, mentiroso. Qué vergüenza. Con esto me voy con Colette Capriles. Colette, buenas noches, ¿me copias? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, ciudadano? Muy bien. Colette, dígame. En esta circunstancia, en esta situación, ¿cómo está viendo el país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su percepción? Sí, yo creo que lo que estamos ahorita justamente entrando en el escenario que yo creo que es el más delicado de todos, lo cual explica parte de todo este ruido y toda esta situación de los últimos días, ¿no? Lo más delicado que va a enfrentar el país en las próximas semanas tiene que ver con la famosa recolección del 20% de las firmas, ¿no? Yo creo que el gobierno en su aislamiento y en su también su, digamos, poca valoración de la fuerza electoral de la oposición,
no entró en el proceso de recolección de todo el proceso para la convocatoria del RR. Bueno, un poco con esa misma filosofía del cómo vaya viniendo, vamos viendo, pero resulta que llegamos a donde había que llegar. Y es que algunas encuestas, entiendo que Datincorp es una de ellas, una de las empresas encuestadoras, y la otra Benebarómetro, han detectado que hay prácticamente 13 millones de personas que están dispuestas a ir a firmar por el revocatorio. Y aunque así no fuera, el caso es que están las condiciones dadas como para que el firmazo mismo, la recolección del 20% sea ya un acto revocatorio. Y ese es el punto que viene ahora, construir esa situación. Y se entiende, el gobierno pues busca jugar en cualquier tablero alternativo. Entonces aparece todo este tema del diálogo. Claro, el impacto de la marcha y de las movilizaciones en todo el país del 1 de septiembre ya fue una alerta suficiente como para entonces... Y el cacerolazo del 2, el Pero eso cacerolazo. fue increíble porque ahí pasaron dos cosas, o mejor dicho, pasó una cosa que es la confluencia del malestar social con la conducción política. Esa es la tormenta perfecta para el gobierno. Es decir, es esa situación en la que ya no hay manera de seguir ocultando la fuerza, la voluntad de cambio de la gente. Entonces, todo este asunto del hablar y no hablar, pues por supuesto, entendemos que la política tiene que tener unos niveles de transparencia que los ciudadanos son además los que deben exigirlo, pero también tiene que tener momentos en los que hay conversaciones que no significan, y hay momentos en que hay que construir un espacio de encuentro porque sí, porque ocurre, o sea, ocurrió hasta con con la crisis de los misiles en el 62, ¿no? Es decir, cuando hay situaciones, pero ese no es el caso. Yo siento que todo este último episodio, no está también más bien orientado como un obstáculo, obstaculiza en todo caso, yo no sé si fue esa la intención, pero obstaculiza algo que sí hay que ver y considerar, es que viene una situación, el revocatorio ya no importa si es en enero, en diciembre, en el 2050, ese no es el punto es que sí, la recolección de la firma se convierte en un éxito político. Cae el gobierno en ese momento. Bueno, se fractura, porque el gobierno no puede caer nunca solo por un evento puntual, sino que se va a ir fracturando, como decía usted antes, ciudadanos. Aquí hay una situación entre los sectores del gobierno que, bueno, que por supuesto también hay que considerarla y hay que utilizarla políticamente, visto desde la oposición, ¿no? Como el gobierno intenta también crear fracturas dentro de la oposición, porque eso en realidad es lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Entonces, Ahora, Colette, en una situación como la que estamos, al gobierno lo que le conviene es una macroelección. Gobernadores, presidentes, alcaldes. ahí perdería en macro también, ¿no? Es decir, el punto, hay como dos niveles allí. Objetivamente, visto desde cualquier punto de vista objetivo, el gobierno no puede ganar elección, ninguna elección puede ganarla. No tiene fuerza electoral. Por supuesto, estamos hablando de unas elecciones con unos ciertos niveles de normalidad, pues, ¿no? Incluso hasta con todos los problemas que sabemos que hay en términos de la técnica electoral del gobierno y tal. Pierde cualquier elección. Yo la pregunta que le hago a los que nos están oyendo es la siguiente. Supongamos que el revocatorio no tiene lugar este año. Yo me pregunto por qué el gobierno querría hacerlo el año próximo. Eso no lo veo, o sea, no veo la lógica política de eso. Porque Maduro no puede seguir gobernando. Bueno, si no puede seguir gobernando en enero del 17, porque tampoco está pudiendo gobernar ahora. Es decir, lo que yo creo es que aquí estamos enfocando mal el tema de los escenarios. Yo creo que hay que enfocar los escenarios en el aquí y el ahora, digamos, un poco, ¿no? Es decir, ahora, el gobierno puede recibir, si se hacen bien las cosas,
y si hay contundencia en la acción política de la recolección de las firmas para el RR, un impacto político tan grande que precipite todos esos escenarios. Una mega elección, en lo particular, se ha hablado de eso. Sí, hay gente que piensa que dentro del chavismo hay quienes están impulsando eso porque les permitiría de alguna manera conservar algunas cosas. Pero para eso tendría que llegar la oposición mucho más débil de lo que es actualmente. Entonces tampoco lo veo como algo que ocurre, que resuelva la terrible, espantosa coyuntura que hay en Venezuela y que se va a empeorar en los próximos meses, porque no hay ningún pronóstico de que la situación de penuria mejore en los próximos meses. Entonces, yo creo que aquí hay que romper esta dinámica que, como hemos dicho siempre, pues en la medida en que las cosas permanecen como son, el gobierno sigue allí. Entonces hay que romper y hay que construir una situación en la que cada acto que nos lleve hacia una solución política electoral tiene que tener impacto. ¿Cuál sería esa dinámica? La dinámica de que no pase nada. Esa. No, o la otra. No, que tú dices, tenemos que crear, ¿qué es lo que debemos crear? Un evento fundamental para mí es esta recolección de las firmas del 20%, que por cierto no se puede postergar, o sea, el gobierno no puede huir de ella. Entonces, le pregunto igual a quienes nos escuchan o nos ven, ¿qué haría usted si es gobierno? Tienen que hacer esa recolección. ¿Cómo la hace? Pues trata, como ya sabemos, de construir unas condiciones muy desfavorables para que eso se logre. ¿Sí o no? Esa es la jugada del gobierno. El único camino que le queda para parar eso... Es eso, porque ni el legal no. No, el legal no lo tiene. Lo otro sería la violencia, generar una situación de violencia. Ajá. Entonces, ¿por qué no vemos retrospectivamente cómo el gobierno está construyendo también un espacio para la violencia? ¿Ah? Es decir, porque viene de una arremetida represiva que yo creo que desde el 2014 no veíamos, contra dirigentes de la oposición, contra quienes disientan dentro del gobierno. Lo que está ocurriendo en la cumbre de los no alineados en Margarita es algo que, bueno, que sobrepasa cualquier límite normal de atención, digamos, de cuidado, de seguridad, y que tiene un efecto demostrativo. Por cierto, Maduro enterró los no alineados. Los no alineados mueren hoy. Esto es Margarita. A partir de ahorita es una reunión de los búfalos mojados. No sirve. Él trató de revivir algo que ya... Estos son zombies, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si estos zombies... también, bueno, ya encuentran su descanso eterno, porque en verdad coincido, creo que ha sido un fracaso de todo punto de vista, además precedido por este anuncio de Mercosur que fue muy duro, ¿no? Mira, recapitulo rápidamente. Sí. Mercosur lo saca de la presidencia, la OEA lo tiene amenazado con la Carta Democrática, el comisionado de los derechos humanos dice Venezuela se salió de lo que se puede soportar. Es decir, ¿qué otro escenario le queda? Claro, entonces el punto es que, y eso es una de las razones por las cuales, es la razón en realidad por la cual la recolección del 20% no puede ser evitada pero si se lleva el 20% se cae ese mismo día el gobierno. Pierde total piso político. Yo diría que tiene que ser un 20% y además un acto democrático, es decir, una fiesta, un impulso, un momento de gran ira popular también. Un poco como he oído que esta idea, que esto que se manifestó en Villarrosa, ¿no? La idea de ese repudio tan desde la experiencia de la penuria, ¿no? Es el golpe electoral. Es el golpe del cual ha hablado tanto Maduro, pero es electoral. Cae el gobierno. Entonces por eso digo que yo no me preocuparía demasiado si el tema es el RR en el 16, en el 18. El gobierno va a tratar de construir esta situación del 20% como si eso fuera un trámite. No es un trámite, es un acto político. Es en sí mismo un evento político. Entonces hay que construirlo. Construirlo quiere decir que cada ciudadano debe entender su responsabilidad en eso. Y evidentemente
alrededor de esto se está creando pues, un montón de obstáculos. Todavía aparentemente en el Consejo Nacional Electoral se discute algo que no tiene ninguna discusión, que es el tema del 20% regional o 20% nacional, cuando la Constitución en su artículo 72 dice claramente que se trata del 20% del registro electoral nacional, lo que hay que considerar para solicitar un referéndum. En fin, viene un momento en ese sentido muy, muy fuerte. Conversaciones entre el CNE y la oposición va a haberla. Así que no se sorprendan si eso ocurre, obviamente. Siempre han ocurrido, de hecho, ¿no? Pero ahora van a tener, y seguramente ahí vamos a tener un foco de perturbación permanente con un gobierno que está tratando bueno, alargar su estadía frente a un país al que prefiere hundir y al que prefiere destruir que salir de escena como lo que le correspondería, ¿no? Entonces, viene un momento en eso, sí, bastante duro. Hay mucha alarma por estos niveles de represión y repongo a otros de sus temas editoriales ciudadanos. El hambre. O sea, en Venezuela están ocurriendo cosas que bueno, no sé, hace que ya la basura se divide entre basura comestible y basura no comestible. Eso no ha ocurrido jamás en la historia de Venezuela y no ha pasado, y hace muchísimos años que no pasa en el continente. Entonces, yo creo que estamos en una situación de verdad muy dura, pero también que viene pues esta batalla civil, porque eso es lo que es, que hay que darla, ¿no? Y que va a exigir de verdad mucha prudencia y mucho tino, ¿no? Gracias, Colette. No, Muchísimas gracias, Colette, por muchísimas gracias, Colette. Siempre muy acertada. Gracias, Colette. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.